A ver, pensamos en la Revolución Francesa. ¿Y qué nos viene a la cabeza? Seguramente imágenes de una lucha épica, ¿verdad? Libertad, igualdad, fraternidad. El pueblo valiente levantándose contra los tiranos para traer la democracia. Pero, ¿y si esa historia que nos han contado no es del todo cierta? Claro, el mito es muy bonito, el triunfo del pueblo. Pero la realidad, ojo, es mucho más complicada. Fue en esencia una toma de poder de la burguesía. Y lo más fuerte es que no trajo la democracia, sino que acabó en una dictadura. De hecho, una de las fuentes que hemos consultado lo define de una forma, muy directa y que no se olvida fácil. Dice que fue literalmente una mierda llena de colores. Una frase potente, ¿eh? Pues esa va a ser un poco nuestra guía para ir separando el grano de la paja, el mito de la realidad. Así que, venga, vamos a ello. Empezamos con el primer bloque, mito contra realidad. Vamos a desmontar ese cuento de hadas de 1789. A ver, que nadie se confunda. Los ideales eran fantásticos. Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Quién no firma eso? Pero el resultado inmediato, El resultado fue una cadena de dictaduras, golpes de Estado y, para rematar, un emperador que acumuló más poder que todos los reyes anteriores juntos. La democracia de verdad tardó casi un siglo en asomar la cabeza. Vale, la pregunta es, ¿cómo se llega a ese caos? ¿Qué pasó para que todo saltara por los aires? Pues vamos a ver la receta perfecta para una revolución. Los 3 ingredientes que hicieron que Francia ardiera. Fue básicamente la tormenta perfecta. Tienes por un lado una crisis económica que ahogaba al país, por otro una injusticia social que ya era insoportable. Y como guinda del pastel, la explosión de nuevas ideas políticas que lo cuestionaban todo. Vamos primero con el dinero. El Estado francés estaba, para que nos entendamos, hasta el cuello de deudas. ¿Por qué? Pues por meterse en guerras carísimas, como la de los 7 años, y, atención a la ironía, por ayudar a los americanos a independizarse. Estaban en la ruina, simple y llanamente. Ahora miremos la injusticia social, que con este gráfico se ve clarísimo. Fijaos bien en los números. El tercer estado, que era, casi todo el mundo, desde el campesino más pobre al abogado más rico, el 97% de la población. Y mientras, el clero y la nobleza, los que tenían todos los privilegios, no llegaban ni al 3%. Es que es una locura. Y si la distribución social era una locura, la política ya ni te cuento, porque a pesar de ser el 97%, el tercer estado tenía un voto. Exactamente el mismo poder que la nobleza y el clero, que también tenían un voto cada uno. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues muy fácil, que los dos privilegiados se ponían de acuerdo y siempre ganaban 2-1. Siempre. Y por si todo esto no fuera suficiente, es que este sistema, ya de por sí injusto, ni siquiera se usaba. Los Estados Generales, que era el único sitio donde se podía hablar de política, llevaban 175 años sin reunirse. 175 años. Para la mayoría de la gente era algo que contaban los abuelos, casi una leyenda. Con este panorama algo tenía que pasar, ¿no? Y aquí es donde entramos en el siguiente capítulo, el despertar del tercer estado, o para ser más precisos, cómo la burguesía, la gente con estudios y dinero, dijo hasta aquí hemos llegado y decidió mover ficha. Y a partir de aquí, todo se acelera de una forma increíble. Mira, el 5 de mayo por fin se convocan los Estados Generales. Pero claro, el tercer estado pide un voto por cabeza, y les dicen que ni hablar. Así que, ¿qué hacen? El 17 de junio se plantan y se autoproclaman Asamblea Nacional. Y solo 3 días más tarde se encierran en una sala, la de juego de pelota, y juran no salir de allí hasta tener una constitución para Francia. Menudo pulso. El rey, claro, intenta pararlos, disolver la asamblea, pero se encuentra con una respuesta que ha pasado a la historia. La del diputado Mirabeau, que básicamente les dice, oíd, estamos aquí porque el pueblo quiere. Y de aquí solo nos sacan a punta de bayoneta. Vamos, que no se movían ni un milímetro. Y lo más alucinante es que el rey cede, se rinde. Les dice a los nobles y al clero que se unan a la asamblea. En ese momento parecía una victoria total y encima pacífica. El fin de la monarquía absoluta sin disparar un solo tiro. Pero bueno, ya os imagináis que esa calma no iba a durar mucho. Y con esto llegamos al momento que todo el mundo conoce, la toma de la Bastilla. Un acto que, aunque fue más simbólico que otra cosa, lo cambió absolutamente todo y abrió la puerta a la violencia. La chispa que encendió la mecha fue una decisión del rey. Despidió a su ministro de Finanzas, Jacques Necker. Necker era muy popular. Se le veía como un reformista, como alguien que estaba del lado del pueblo. Así que, cuando lo echan, la gente en París lo interpreta de una sola manera. El rey está preparando un golpe para aplastar la revolución. Y aquí viene un punto clave para entenderlo todo. La burguesía, los líderes políticos de la asamblea, ven el peligro y hacen algo muy astuto. Usan el hambre y la rabia de la gente de París. Movilizan a las masas como si fueran un ejército, un arma para presionar al rey y defender lo que habían conseguido.
Total, que llegamos al 14 de julio de 1789. La multitud, enfurecida, se dirige a la Bastilla. La imagen que tenemos todos es esa, ¿no? El asalto a la gran fortaleza de la tiranía, un símbolo del poder del rey. Pero la pregunta del millón es, en ese acto tan heroico, ¿a cuántos prisioneros políticos liberaron? Pues la respuesta es 7. Sí, se ha oído bien. 7. Y la mayoría ni siquiera eran prisioneros políticos. La verdad es que la Bastilla era una vieja fortaleza casi en ruinas, que de hecho ya tenían pensado demoler. El motivo real del asalto no era liberar a nadie, era conseguir la pólvora que había dentro. Ahora sí, como símbolo, fue brutalmente poderoso. Bueno, y después de todo esto, ¿qué nos queda? Vamos a analizar el legado de la Revolución. Un legado lleno de contradicciones, de luces y de muchas sombras, que ha moldeado el mundo en el que vivimos. Es que es la cara y la cruz de la misma moneda. Por un lado, fue el fin del antiguo régimen, del feudalismo, y sus ideas de libertad y derechos se extendieron por todo el planeta. Pero por otro lado, desató una violencia terrible, dio a luz al nacionalismo más agresivo y le puso la alfombra roja a un dictador como Napoleón. Eso sí, no hay que quitarle mérito a sus logros, que fueron enormes y muy rápidos. En una sola noche, la que se conoce como la Noche de la Locura, la Asamblea se cargó de un plumazo todos los privilegios de la nobleza y el clero. Y por primera vez se estableció algo tan básico hoy como la igualdad de todos ante la ley. Y todo esto nos deja con la gran pregunta, la que todavía hoy sigue en el aire. ¿Fue la revolución un paso necesario, aunque doloroso, hacia el mundo moderno? ¿O fue más bien un aviso terrible de cómo los mejores ideales pueden acabar convirtiéndose en una auténtica pesadilla de terror? Y es que este debate no es solo cosa de libros de historia. Lo vemos una y otra vez, cada vez que un movimiento busca cambiarlo todo de raíz. Nos obliga a pensar, ¿dónde está la línea entre la utopía y el fanatismo?